Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Vamos a resumir otra vez todo lo que ha dejado la última semana de ciclismo, en donde ha habido un montón de cosas, un montón de actividades. Primero vamos a empezar por el plano nacional y después nos vamos a ir a Europa para las carreras World Tour, para las carreras .hc, para las carreras que se están desarrollando en el viejo continente. Empezamos por la Vuelta de Mendoza, edición número 49 de la Ronda Mendocina, que tuvo victoria para un corredor peruano. Estamos hablando de André González Centeno, el hombre del Sindicato de Empleados Públicos, el hombre de los bichos verdes, el del equipo sanjuanino. Le dio una nueva victoria a esta formación que ya tiene unas cuantas en el historial, y por primera vez en la historia ha puesto a Perú en la cima de la Vuelta de Mendoza, y no solamente con el ganador, porque 3 minutos y medio aproximadamente fue la distancia que le sacó el primero al segundo. El segundo también fue peruano, Roiner Navarro, en este caso corredor que está representando al equipo de la Municipalidad de Guaymallén, uno de los equipos mendocinos que ha estado obviamente participando y dándole brillo a la carrera, a la prueba más argentina de las vueltas, como se la conoce, pero la realidad es que con 3 finales en alto, en el Manzano Histórico, en Villavicencio y en el Cristo Redentor, es una prueba que se corre, si se quiere, muy a la europea, aunque esta vez las etapas que han generado más daños, más cambios, más movimientos en la clasificación fueron las etapas intermedias entre una llegada en alto y la otra. Fueron las etapas, si se quiere, mal llamadas de transición. Había arrancado como líder Tomás Moyano, el hombre del equipo Gremios por el Deporte, el corredor puntano, que viene haciendo una muy buena temporada. En algún momento no se sabía si iba a continuar corriendo en bicicleta. Afortunadamente Tomás Moyano ha decidido seguir, ha vuelto a la bici y lo ha hecho en muy buena forma durante esta temporada. Después, André González Centeno, sin ganar etapa, hay que decirlo, se convirtió en líder de la clasificación general. Se dio en la etapa de Villavicencio ante un Arián Echeverry que sorprendió a más de uno y le dio al Murra de Vanguardia la posibilidad de vestirse como líder de la clasificación general. Pero fue un solo día, al día siguiente había que ir de La Valle hasta Junín, la etapa se picó, hubo vientos, hubo abanicos, hubo escaleras cerradas y ahí se rompió todo el pelotón y Arián Echeverry terminó cediendo algunos minutos que le permitieron a André González Centeno, que estuvo donde tenía que estar, recuperar la camiseta de líder. Después hubo victoria para Nicolás Traico en el Cristo Redentor, pero André González Centeno hizo su trabajo de menos a más, haciendo un gran ascenso, sobre todo en esos 9 kilómetros finales en donde ya se pisa la tierra. Bueno, ahí entró en solitario Nicolás Traico con Agustín Videla, que venía siguiendo buscándolo a su rueda. Agustín Videla quería terminar tercero en la general y finalmente lo hizo. Un gran trabajo de este joven corredor que tiene el Sindicato de Empleados Públicos y que a futuro hay que tener anotado ese nombre porque va a ser ganador de grandes pruebas. Mucho más atrás, porque habían perdido diferencia respecto de los hombres que venían en la fuga, estaba André González Centeno, que hizo un labor impresionante, un trabajo brillante en el ascenso para cuidar, para defender y para proteger esa camiseta de líder que mantuvo hasta el final. En el encierre, si bien hubo situaciones en esa etapa final, el pelotón decidió hacer lo que tenía que hacer y cuando el líder pinchó, nadie se movió. Todo el mundo dijo, vamos a ganar arriba de la bici, vamos a ganar deportivamente, no porque el líder ha tenido algún problema. El Sindicato de Empleados Públicos pasó algún momento de crisis, si se quiere, producto de que André González Centeno había tenido un pinchazo, pero lograron recuperarlo, lograron meterlo nuevamente en el pelotón y el pelotón, como les dije, hizo lo que tenía que hacer. Las carreras se ganan arriba de la bicicleta y no por un problema que haya tenido alguno de los compañeros, rivales ocasionales. En este caso no pasó nada de eso. La general la terminó encabezando entonces, como les dije, André González Centeno. Hubo presencia de equipos de Países Bajos y de equipos de Canadá que se llevaron 2 podios el equipo canadiense. Uno de esos podios fue del Cristo Redentor, ni más ni menos. La etapa reina de la Vuelta de Mendoza, que como les dije la ganó Nicolás Traico, el hombre del equipo Godoy Cruz, fue cuarto, quinto lugar para su compañero Franco Becci, que estuvo en varias fugas, incluso el día de Villavicencio, pero que no pudo, por un lado, llevarse la etapa y por otro, meterse en el podio de la general. Hizo un muy buen trabajo y una muy buena vuelta. Franco Becci, que sigue creciendo año a año. Sexto lugar para el mejor sub-23 de la clasificación general, en este caso Nicolás Reynoso. Mauro Domínguez, el mejor de las metas sprint, y Leandro Velardes, una vez más, un nombre que ya conocen ustedes, el mejor de las metas de montaña, en lo que fue la edición número 49 de la Vuelta
de Mendoza. Cerramos ahí el capítulo. Hay videos en vivo, hay shorts, hay debates sobre la Vuelta a Mendoza, así que están todos invitados a darle like al canal, a suscribirse y a prenderse ahí, porque hay un montón de cosas que ustedes pueden ver, que pueden compartir, que pueden ir revisando día tras día. Nos vamos a las carreras internacionales, porque han vuelto a correr grandes nombres del pelotón. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič, todos ellos han vuelto a la competencia. Vamos a empezar por el UAE Tour, en donde Tadej Pogačar logró una vez más 2 victorias de etapa. En los ascensos a Jebel Hais y Jebel Jafit se quedó con la victoria y también se quedó con la victoria en la clasificación general. Tercera vez que Tadej Pogačar corona el UAE Tour, la carrera que organiza la gente de los Emiratos Árabes, la gente que sponsorea el UAE Team. Bueno, es el mismo grupo el que lleva el equipo, el que lleva la carrera, y obviamente Tadej Pogačar tiene ciertas obligaciones y este año volvió a la carrera, no había estado presente en la temporada 2024, volvió en este 2025 e hizo lo que mejor sabe hacer, ganar. Y además se acercó al objetivo de las 100 victorias. No son muchos los corredores profesionales que han llegado en toda la historia, que han llegado a 100 victorias. Esta semana Tadej Pogačar dio un pasito más, sumó 2 etapas, sumó una general, sumó 3 triunfos, ya está en el orden de los 91-92, si no tengo mal la cabeza. Me parece que son 92. Se despega un poquito de Primož Roglič, un corredor que ha vuelto a la actividad, pero que ha tenido un inicio tranquilo, ¿sí? Todavía no lo hemos visto brillar como en otros momentos. Volvió en la Vuelta al Algarve, prueba en la cual lo tuvimos ganador a Jonas Vingegaard. Ganó la contrarreloj individual, que fue la etapa final. Una Vuelta al Algarve que empezó con problemas ahí en Portugal, porque el primer día muchos del pelotón se confundieron. En vez de tomar la recta final hacia meta, se fueron por el desvío de los auxilios, fueron casi contramano, encontrándose con gente, con vehículos estacionados. Afortunadamente no pasó nada, quedó en la anécdota. Filippo Ganna había ganado, le dijeron no, cancelamos la etapa, no valen los resultados de la llegada final. Sí valieron los de los puntos intermedios, en donde Nicolás Tibani venía en la fuga, sumó los puntos de la montaña y fue líder desde ese primer día. ¿Sí? Después Jan Christen, el hombre del UAE, que hizo el 1-2 con Joao Almeida, se vistió de líder de la general y lo empató en la clasificación de montaña, pero la camiseta, como Christen era líder de la general, no la podía llevar, se la prestó a Nico Tibani, y Nico Tibani después se volvió a meter en la fuga y en la etapa número 4 volvió a estar en la fuga, sacó los puntos que necesitaba para que el aviludo lauletano, de la mano del corredor sanjuanino, se quede con la general de la montaña y estuvo vestido de líder, vestido de azul en la montaña de la Vuelta al Algarve de principio a fin. El final fue con una contrarreloj individual que otorgaba algunos puntos, pero ya Tibani se había asegurado la clasificación general en su favor. Ese último día ni Almeida ni Christen pudieron dar la talla y fue Jonas Vingegaard, que le dio la primera victoria a ese casco Giro Aero tan estrafalario, tan raro, tan particular que tiene el Visma. Bueno, primera victoria contrarreloj para este casco que hasta acá el año pasado no había logrado victorias. Mejorará el rendimiento y todo lo que se quiera decir, pero no se le había dado la posibilidad de festejar a ninguno de los hombres del Visma. Este año, 2025, ya en la primera crono, en la primera oportunidad, Jonas Vingegaard empezó ganando y de esta manera se queda con la clasificación general. Tadej Pogačar volvió a la competencia, Jonas Vingegaard volvió a la competencia, los dos ganaron cada una de sus pruebas. Primož Roglič, muy tranquilo, terminó dentro del top 10. Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard se van a volver a ver las caras o van a volver a compartir semana de competencia, pero en ese caso van a hacerlo en el mismo pelotón en el Criterium Dauphiné. Esto va a ser en junio. Fíjense el tiempo que falta, lo que hay que esperar, porque a partir de ahora a Vingegaard lo vamos a ver en París-Niza y después en Volta a Cataluña. Y a Tadej Pogačar lo vamos a ver en un montón de clásicas, pero todas carreras de un solo día. Sabemos que tiene grandes objetivos, por ejemplo, Milano-San Remo, pero no lo vamos a ver correr carreras por etapa hasta junio, que va a ser en el Criterium Dauphiné, en donde va a debutar y donde se va a encontrar con Jonas Vingegaard, y va a ser el primer encuentro porque después van a tener otro round en el Tour de Francia. Veremos qué es lo que pasa. Falta muchísimo hasta que eso empiece. Se corrió también una nueva edición de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, en donde Pavel Sivakov, el hombre del UAE, el ruso nacionalizado francés, le dio una victoria al equipo en la clasificación general. Si bien no ganó etapas, estuvo vestido de líder a partir del segundo día de la competencia y se terminó quedando con la clasificación general. Hubo un gran trabajo de Tom Pidcock para meterse
en ese podio de la clasificación general después de aprovechar de muy buena forma el kilómetro de oro, ese kilómetro que tiene 3 sprints bonificados en donde por primera vez se realizó en la Vuelta a Andalucía y Pidcock trató de bonificar, lo hizo, bonificó en los 3 y de esta manera llegó al podio. Para destacar de esta Vuelta a Andalucía la presencia del campeón uruguayo de ruta, Tomás Silva, el hombre del Caja Rural, que también se metió en las fugas y estuvo vestido de líder de la General de la Montaña desde la primera hasta la última etapa y obviamente se terminó llevando la clasificación general. 2 pruebas importantes, Algarve y Andalucía, en donde 2 latinoamericanos, Nicolás Tibani, el argentino, el hombre de San Juan, y Tomás Silva, el uruguayo, se llevaron las clasificaciones de la montaña. Un datito como para tenerlo en cuenta. Otro latinoamericano que anduvo muy bien durante estos días fue Santiago Buitrago, estuvo corriendo en el Tour de los Alpes Marítimos en Francia. Recordemos que esta prueba tiene una versión francesa y una versión italiana. En este caso, la versión francesa fueron 2 jornadas. La primera fue la que más o menos definió la general, porque ahí estuvo Cristian Scaroni, el hombre del XDS Astana, que se metió en la fuga junto con Santi Buitrago y con Lenny Martínez, los 2 hombres del Bahrein Victorious, que no lograron despegarlo en el final. Y el que venía de ganar la Clásica Bar, también ahí en suelo francés, terminó ganándoles la primera etapa y luego la clasificación general. Dorian Godón había ganado el segundo parcial, dándole un triunfo más al Decathlon AG2R, y la general no cambió. ¿Sí? Le permitió a Scaroni y le permitió a la Astana sumar puntos importantes. Este año hay ascensos y hay descensos. El Astana y el Arkea son 2 equipos World Tour que en este momento estarían descendiendo a la segunda categoría. ¿Por qué? Porque volverían a la primera división el Lotto belga, en donde corre Eduardo Sepúlveda, y el Israel Premier Tech, en donde está Chris Froome, un Chris Froome que tuvo un accidente, que se cayó el otro día y que lamentablemente ha tenido fractura de clavícula, y veremos en qué momento lo vemos competir nuevamente. Fractura de clavícula había tenido en la clásica de Jaén Egan Bernal. Afortunadamente la fractura no fue del hueso completo, la lesión fue un tanto menor. Ya fue operado, se está recuperando, pero ya está pedaleando. Ya hubo fotos, aparecieron algunas imágenes del bueno de Egan Bernal pedaleando nuevamente en la ruta. Y eso es una muy buena noticia para el corredor colombiano de Ineos Grenadiers, que tiene agendado en su calendario Giro de Italia, que sería el próximo objetivo, y Vuelta a España. Ineos Grenadiers ha perdido por un par de semanas seguramente a Carlos Rodríguez, el corredor español, que ha tenido también caída y fractura de clavícula, pero en este caso fue entrenando. Vamos a volver hacia el continente americano porque ha habido elecciones en la Confederación Panamericana de Ciclismo y va a continuar por 10º periodo consecutivo, desde 1991, José Manuel Peláez, el cubano presidente de la Confederación Panamericana, fue reelecto, ¿sí?, por encima de Juan Curuchet. También se había presentado con intenciones de ser presidente de la COPASI, pero los votos de las distintas federaciones, de los distintos países, no lo han querido así en esta ocasión. Veremos qué es lo que pasa, veremos qué es lo que sucede de acá en adelante. Se nos vienen Copa del Mundo, Campeonato Panamericano, Juego Panamericano, Campeonato Panamericano en Punta del Este, en Uruguay. Así que vamos a estar atentos a todo lo que pasa. El ciclismo se sigue moviendo y nosotros seguimos estando acá en Info Adolfo, y ustedes se pueden suscribir, pueden dejar su like y pueden obviamente dejar su comentario para que el canal siga creciendo y para que sigamos acompañándonos con mucha más información. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.